Buenas tardes. El día de hoy quiero hablarles de las gráficas de las funciones trigonométricas y de unos conceptos llamados amplitud, periodo y desfase. Para poder trabajar y ver los comportamientos de las gráficas de las funciones trigonométricas vamos a emplear este software llamado GeoGebra, que es open source, que es gratuito. Entonces cualquiera de ustedes puede utilizarlo sin ningún problema, simplemente lo descargan de la página de GeoGebra. Para poder trabajar esto, vamos a emplear nuestros ejes y vamos a emplear una cuadrícula. Como pueden ver, los ejes coordenados vienen enumerados de uno en uno, pero tenemos un problema. Nosotros vamos a trabajar en función de grados o en función de radianes. Para poder trabajar los ejes de esta manera, vamos a dar botón derecho sobre el eje X, vamos a vista gráfica y vamos a configurar el eje X aplicándole distancia de pi medios. Con esto ya tenemos el eje X configurado para trabajar con radianes. Bien, ahora vamos a graficar, vamos a trabajar con la función seno de X por lo pronto. Entonces, vamos a graficarla. Aquí en la parte de entrada vamos a escribir simplemente y igual seno de X. Recuerden que en inglés seno se escribe sin. Ya está. Ahora voy a cambiarle el color, porque como va a ser mi referencia, me conviene verla diferente. Color y grosor de la línea. Bien, ahora esta función, como pueden ver, tiene una amplitud, es decir, su rango oscila entre el valor 1 y menos 1 en X. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa qué ángulo le dé en grados o en radianes a la función, siempre voy a obtener un valor entre 1 y menos 1. Es imposible que obtenga un valor superior a 1 o inferior a menos 1 cuando evalúo la función seno de X para cualquier ángulo. Ahora, la función puede ser multiplicada por un valor real, lo mismo la variable. Cuando yo multiplico la función o cuando yo multiplico la variable obtengo un comportamiento dentro de la gráfica y además puedo sumarle un valor real a la variable como tal, o le puedo sumar un valor real a la función. Cada uno de estos valores, como se modifiquen, van a generar un comportamiento de la función. Entonces vamos a configurar o vamos a generar una nueva función que vamos a multiplicar por a. A la función, a la variable la vamos a multiplicar por b. A la variable le vamos a sumar un valor c y a la función como tal le vamos a sumar un valor d. GeoGebra permite trabajar estos valores como variables y nos genera unos deslizadores que nos van a permitir modificar rápidamente los valores de las funciones y poder generar gráficas, infinitas gráficas en un corto lapso de tiempo. Por eso empleo este software, porque si empleáramos una pizarra o un tablero, el tiempo que emplearíamos para poder graficar sería mucho mayor y nos demoraríamos mucho para que ustedes logren entender los principios. Entonces aquí cuando yo genero los deslizadores, me los configura con valor 1 totalmente. Si yo a A lo mantengo como 1, a B lo mantengo como 1, a C lo hago valer 0 y a D lo hago valer 0, obtengo la función original. ¿Por qué razón? Porque estoy multiplicando, según esto, a la función por 1, a la variable también por 1 y les estoy sumando 0. Es decir, tengo seno de x. 1 seno de x
1 seno de un x es lo mismo que seno de x. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de amplitud. La amplitud es simplemente el valor máximo o mínimo que puede lograr la función periódica. La función seno y coseno tienen valores máximos, la función tangente y cotangente no. ¿Por qué? Porque estas funciones tienen un rango que oscila del infinito positivo al infinito negativo. Entonces no tienen un valor máximo ni un valor mínimo. Bien, la amplitud entonces es simplemente definida por el valor absoluto de a, de ese valor a que multiplica a la función como tal. Cuando yo aumento el valor de a, la amplitud aumenta y por ende el rango de la función también. Supongamos que yo lo duplico. Ahora a vale 2 y obtengo que mi gráfica sigue aumentando, pero esta vez va hasta 2 y cuando disminuye un valor mínimo, este valor ya no va a ser menos 1, sino menos 2. ¿De acuerdo? El periodo se mantiene intacto. Recuerden que estamos hablando de funciones trigonométricas que se repiten cada cierto periodo, ¿cierto? Una función periódica es aquella función que se repite, que repite su comportamiento después de cierto tiempo. En este caso no hablamos de tiempo sino de ángulo. Cuando yo veo la función seno y la analizo, en su primer cuadrante tiene un comportamiento ascendente. Asciende hasta un valor máximo que en la función 2 seno de x será simplemente 2. Esto de 0 a pi medios, que es de 0 a 90 grados, estamos hablando del primer cuadrante del plano cartesiano cuando estamos hablando de la circunferencia unitaria. Luego adquiere un comportamiento decreciente de su valor máximo a 0 en el segundo cuadrante, sigue decreciendo de 0 a su valor mínimo en el tercer cuadrante y de ahí inicia una carrera ascendente para llegar a 0 en el cuarto cuadrante y vuelve a tener el mismo comportamiento. De ahí en adelante tiene el mismo comportamiento, es decir, la función seno tiene un periodo de 2pi radianes. Cada 2pi radianes hacia la derecha o hacia la izquierda se repite su comportamiento. Cuando yo aumento el valor de b o cuando yo lo modifico, obtengo una alteración en el periodo de la función. El periodo está definido por la siguiente expresión. El periodo, que se simboliza T mayúscula, es equivalente a 2pi, que es el periodo original, dividido por ese valor b. Entonces, cuando yo modifico el valor b, si yo lo aumento, si nosotros miramos y analizamos la expresión, al dividir a 2pi, supongamos que b valga 2, o sea que aumentó acá, obtendríamos una reducción del periodo a la mitad. ¿Por qué? Porque 2 dividido 2 nos da 1. 1 por pi da pi. El periodo anterior era 2pi, ahora va a ser pi. Se reduce a la mitad. Y veamos que así funciona y así sucede. La gráfica se comprime horizontalmente. Y ahora el comportamiento es mucho más rápido. O sea que cumple un ciclo o un periodo completo en el ángulo pi, luego otro en 2pi, luego otro en 3pi, o sea que su periodo se comprimió. Si yo lo que hago es hacer que b tome un valor, o sea, multiplico a la variable por un valor entre 0 y 1, ahí se ocurre lo contrario, se expande. Supongamos que yo tomo el valor 0,5, que es equivalente a 1 medio. Si nosotros miramos la expresión 2pi dividido 1 medio, es como si yo hubiera multiplicado a 2pi por 2. Entonces obtendría un periodo el doble de largo, que es lo que se ve en la gráfica. Ahora de 4pi. Fíjense que
Cuando llego a 2pi, hasta ahora lleva la mitad de su comportamiento y en 4pi se repitió totalmente. Entonces este valor b, cuando está oscilando entre 0 y 1, voy a obtener un estiramiento, un alargamiento de la función, se agranda su periodo. Si yo tomo valores mayores a 1 o menores a -1, obtengo compresión horizontal. Se comprime cada vez más. ¿Sí? Si yo hiciera valer ese b, por ejemplo, pi, entonces obtendría que mi periodo es exactamente 2, porque 2pi dividido pi me da 2. Y acá el valor es de 2. ¿Sí? Pi medios es la mitad de 3,14. Si estimamos, aquí da exactamente 2. Bien. Ahora, ¿qué pasa si toma valores negativos? Cuando yo modifico a hacia un valor negativo, estoy obteniendo una reflexión con respecto al eje X. ¿Ok? ¿Sí lo notan? Se refleja con respecto al eje X. Pero, si yo modifico B, lo que obtengo es una reflexión con respecto al eje Y. ¿Sí lo notan? Lo que antes estaba a la izquierda ahora va a estar a la derecha. Ahora vamos a hablar del valor C y D, de los valores que se suman tanto a la variable como a la función. ¿Qué sucederá cuando yo modifico estos valores? Cuando yo modifico C y modifico D, no obtengo una transformación como tal de la función. Es decir, no la agrando, no la achico, no la comprimo, no la expando, simplemente la traslado. El efecto que tiene C y D sobre la función es un efecto traslacional. Cuando yo aumento C, cuando yo lo vuelvo positivo, cuando yo le doy valores positivos, la gráfica se corre, se mueve, se traslada horizontalmente hacia la izquierda. Y cuando le doy valores negativos, la gráfica se traslada hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo modifico D, obtengo una traslación vertical hacia arriba cuando toma valores positivos, como se ve en este momento, y hacia abajo cuando toma valores negativos. ¿Ok? Bien. Ahora, este C, cuando se modifica, nos va a dar un desfase o un desplazamiento de fase, que es el tercer concepto que vemos, que es el desfase. Y simplemente no es una fórmula como tal, como lo es la amplitud y como lo es el periodo, sino es simplemente hallar dos puntos de un intervalo, el punto inicial y el punto final del periodo que hallamos con la primera expresión. Entonces, aquí vamos a trabajar como si fuera un intervalo y el primer elemento es menos C sobre B, perdón, que es el punto inicial del periodo, y el punto final va a ser 2pi menos C sobre B. Fíjense que 2pi sobre B es el nuevo periodo. O sea que yo hallo con menos C sobre B el primer valor, el punto inicial del periodo, y con 2pi menos C sobre B el punto final del periodo, teniendo en cuenta la gráfica, la expresión que me permite calcular el periodo. ¿Listo? Entonces, mi desfase, si yo, por ejemplo, moviera una unidad a C
valiera 1, entonces el primer punto va a ser menos 1. Digamos, perdón, digamos que yo a C lo modifico por un valor 1. C vale 1. Miren cómo calculo el periodo. Cojo a menos C, o sea, menos 1, sobre B, que en este caso es 1. Menos 1 sobre 1 me da menos 1. Si nosotros miramos aquí, vale menos 1. ¿Ok? Y el punto final de ese periodo va a ser 2pi menos C sobre B, o sea, 2pi menos 1, que es acá. ¿Ven? El periodo en este caso es 2pi simplemente. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que era 2pi sobre B y B vale 1. 2pi sobre 1 da 2pi. ¿De acuerdo? Si yo modificara el periodo, haciéndolo valer, por ejemplo, 2, o sea que mi periodo se comprimió a la mitad, ¿cierto? Fíjense que en realidad aquí en la gráfica no se ve que el periodo sea a la mitad. Si yo vuelvo C0, ahora sí lo noto, porque tengo un punto inicial referencial y un punto final referencial que queda en pi. Y cuando yo muevo la gráfica a la izquierda una unidad, ¿cierto? Entonces ustedes me dirán, oiga, pero es que no mide una unidad. No, es que está digamos que el nuevo periodo está dado por B, pero que el desfase está dado por C y B, porque es menos C sobre B, ¿ok? Menos un medio. O sea que esta vez no, el desfase no fue de menos 1, sino de menos un medio. Es una combinación el desfase entre la modificación de C y B. Menos C sobre B me da menos un medio en este caso. O sea, menos 0,5. Se corrió la gráfica 0,5 a la izquierda. Y nuestro nuevo periodo, que es 2pi menos C sobre B. Entonces, 2pi menos C, todo dividido 2 en este caso. 2pi dividido 2 nos da pi, ¿cierto? Menos C sobre B, menos un medio. Pi menos un medio nos da el punto final del desfase, del periodo, perdón, para calcular totalmente el desfase. Entonces, teniendo en cuenta la amplitud, el periodo y el desfase, yo puedo, teniendo clara la gráfica de la función seno de x, hacer un bosquejo rápido de una función trigonométrica de una manera ágil, teniendo en cuenta que yo voy a tener un comportamiento durante el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Una vez tengo claro ese comportamiento y tengo los valores de A, B, C y D, simplemente modifico el periodo, hallo el punto inicial de ese periodo y bosquejo rápidamente la gráfica. Espero que haya sido de utilidad este tutorial y que tengan un feliz día.